Cuando estamos en la tormenta y en medio de la oscuridad y el sufrimiento, podemos confiar que Dios todo lo hace bien. Vamos a cantarlo juntos en esta mañana. Y dice: cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad y en la oscuridad a mi lado vas. Siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy. Siempre me sostienes y en la oscuridad a mi lado vas. Siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy. Siempre me sostienes. Sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Una vez más, el mar. Y el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Así es, así es. Amén. Iglesia, en este momento quisiera tomar el tiempo para orar por las ofrendas que cada semana se están recogiendo para la obra. Gracias a todos los que han sido muy fieles. Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar. Dios Padre y Señor, en este momento gracias te damos por la vida. Te damos gracias por el poder respirar un día más, por el aliento que nos das cada día, Señor. Y te damos gracias también por todas tus bendiciones en esta semana, el habernos provisto de todo lo necesario. Lo agradecemos de corazón y venimos ante tu presencia para pedirte, Dios, que tomes las ofrendas, los diezmos y los multipliques para que podamos
seguir pues haciendo la obra que tú nos has mandado, Señor. Gracias te damos y damos quienes estamos dando esto, lo hacemos con amor y con la mejor actitud, sabiendo que tú eres nuestra fuente, que nuestra fuente no es el trabajo o el negocio o el jefe. Nuestra fuente eres tú, Señor, y a ti te honramos con nuestros bienes. En el nombre de Jesús, amén. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes sobre el libro de Ruth. ¿Qué les parece? Va a ser sobre el capítulo 1 y capítulo 2 y bueno, vamos a tener un buen tiempo en la palabra de Dios y ahorita voy a explicar un poquito más, pero quisiera empezar el primer mensaje el día de hoy de esta serie con un video que quiero que todos ustedes vean. Vamos a ver. Como pudimos ver en el video, esta es lo que conocemos como metamorfosis, que no es otra cosa más que una oruga de feo aspecto que se arrastra, ¿verdad?, por la tierra, que no permanece en ese estado, sino que sabe que su destino es mucho más que simplemente andar por la tierra. Su destino no es arrastrarse lentamente por el piso, sino que una vez que se convierte en mariposa, ¿cuál es su destino? Su destino es volar alto, muy, muy alto. El libro de Ruth es una de las obras literarias más hermosas que se han escrito. Es la historia de una mujer joven que es viuda, que es estéril, que es pobre, que está perdida y sola y vive sin esperanza en este momento. Pero vamos a estudiar que en solo 4 capítulos que tiene este libro, que solo son 4 pequeños capítulos, hay un gran giro en la vida de Ruth. Termina siendo rica, feliz, casada con el amor de su vida, rodeada de familiares y amigos, con salud y con hijos. Ruth es la bisabuela del rey David, uno de los mejores, si no es que el mejor rey de Israel. Y lo más increíble es que Ruth es parte del linaje, de la genealogía del mismísimo Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¡Wow! ¡Qué increíble historia la de Ruth! Una historia que va de la tragedia al triunfo, una historia de redención increíble, algo asombroso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues que lo mismo que Dios hizo con Ruth es lo mismo que Dios tiene para ti si tú te acercas a Él. Tercera de Juan 1:2 dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea salvarte. Dios desea darte cosas en abundancia, una buena vida. Él quiere usarte para sus planes universales de una gran manera y para su reino. No significa que no vas a tener dificultades, no significa que no va a haber momentos difíciles, pero sí significa que Él va a estar a nuestro lado, dándonos paz
y dándonos la victoria sobre esos momentos de la vida. De hecho, con la ayuda de Dios, esas luchas y dificultades son las que, en lugar de destruirnos, nos fortalecen en nuestra fe y nos ayudan a volar más alto. Recuerda la oruga, ese movimiento dentro del lugar donde está hace que sus alas se fortalezcan y pueda volar como esa mariposa que debe de ser, ¿verdad? Ahora, Oseas 4:6 nos dice pero hay un problema, ¿verdad? Con todo lo que estoy diciendo. Dice que el ser humano tiene la tendencia a ignorar, ¿verdad?, las palabras de Dios. Dios nos da instrucciones muy claras de cómo vivir, pero nosotros las ignoramos. Y ahí en Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por no buscar a Dios y por olvidarnos de su palabra, somos destruidos y Él se olvida de nuestros hijos. Ahora, este es el problema de los protagonistas de la historia de Ruth, pero también podemos decir que ese es el problema de la humanidad. Ese es nuestro estado como seres humanos, es nuestro estado actual. Pero yo quiero decirte que no tienes que permanecer así. Dios ofrece un cambio y mejorar nuestro estado. Él nos ofrece un destino grandioso, pero aquí viene el detalle: tenemos que buscarlo de todo corazón. La serie que vamos a empezar hoy se llama Tu estado no es tu destino. No importa cómo estés en este momento, si tú buscas a Dios de corazón, tu destino será cambiado radicalmente. Ahora, si quieres cambiar tu destino, primero tienes que aceptar tu estado actual. No podemos caminar hacia adelante sin saber dónde estamos parados. Y para hacerlo, tienes que reconocer 3 puntos claves que son los que vamos a ver en este mensaje. Recuerda, este mensaje se llama Acepta tu estado actual. Acepta tu estado. Reconoce en dónde estás parado. 3 cosas vamos a ver. Vamos a ver que existe un gobierno de oscuridad. Número 2, que existe un gobierno de luz. Hay 2 gobiernos que quieren gobernarnos, que quieren gobernarte. Y número 3, vamos a ver que tu gobierno, o sea, el gobierno que tú elijas que te gobierne, determina tu estado. Esos son los 3 puntos. Y vamos a hablar en primer lugar que existe un gobierno de oscuridad. Y en el versículo 1 vamos a ver cuál es el tiempo de los personajes de Ruth. Cuál es el tiempo en que Ruth y los personajes viven. Y dice Ruth 1:1, el libro de Ruth 1:1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Cuál es el tiempo en el que la historia se desarrolla? Es un tiempo llamado en la Biblia el tiempo de los jueces. Es un tiempo de aproximadamente 180 años, desde la muerte de Josué hasta que se corona al primer rey de Israel llamado Saúl. Estos 180 años se consideran los días más oscuros y rebeldes de la historia de Israel, muy parecido a los tiempos que estamos viviendo. Jueces 21-25 dice que en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Israel, en lugar de ser luz a las naciones, que era la misión que Dios le había dado al pueblo de Israel, había adoptado las idolatrías de las naciones, se había vuelto a los ídolos de las naciones. Y habían entrado en un ciclo tóxico continuo de alejarse de Dios y luego buscarlo, como muchas veces pasa con nosotros. Cuando ellos se alejaban de Dios, Dios los castigaba, trayendo a sus enemigos, padeciendo hambres, y entonces ellos se arrepentían y clamaban a Dios, y Dios tomaba a un juez para que los liberara de sus enemigos, pero cuando ellos ya se sentían en paz, cuando ellos ya se sentían seguros, volvían a alejarse de Dios. Un ciclo tóxico, muy tóxico. Ahora quiero decirte que ese tiempo de los jueces es un tiempo profético conocido como la Odisea.
el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo hoy como iglesia y a nivel del mundo es el tiempo de la Odisea. Es un tiempo donde hay caos, donde cada quien hace lo que quiere, donde cada quien tiene su verdad. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es un tiempo de oscuridad. Es un gobierno de oscuridad. El tiempo de los jueces. Pero también se dice ahí en el versículo 1 que había hambre en la tierra. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Fíjense que casi siempre Dios disciplinaba a los hijos de Israel de esta manera, los dejaba de alimentar. Si tú miras el Antiguo Testamento, cada vez que Israel se alejaba, la disciplina casi siempre era que venía una hambruna, venía un tiempo de hambre. Cuando Dios desaparece, solo hay hambre, pobreza, muerte y devastación. El texto no clarifica si esto era disciplina de Dios, pero hay evidencias de que pudo haber sido así porque no había cosechas en Belén, pero sí había cosechas en Moab. O sea, no había pan en Belén y en Moab sí había. Ahora, la distancia entre Belén y Moab era más o menos de 80 kilómetros, la misma distancia que hay entre Acapulco y Chilpancingo. O sea, eran lugares muy cercanos. ¿Por qué en algún lado, por qué en este lado no había pan y en otro lado sí? Quizás Dios estaba mandando disciplina a su pueblo. Lo que sí podemos decir es que como el día de hoy eran tiempos difíciles. Hambre, mala economía, no había trabajo, había necesidad, inflación, igual que hoy. Y encima de todo, nosotros hoy tenemos una pandemia, ¿verdad?, que está paralizando la economía y toda actividad. Y muchos nos preguntamos, y quizás tú te preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con nosotros? Quiero decirte que eso es lo que el mundo ofrece. Cuando hay ausencia de Dios en la sociedad, cuando hay ausencia de su palabra, cuando la iglesia no está haciendo su trabajo, pero también se rechaza a la iglesia, esto trae causa, o más bien causa padecimiento. El pecado trae muerte, mientras que Dios trae vida. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira, el deseo de Dios es que tengamos vida y abundancia en nuestra vida, pero no es lo que obtenemos cuando buscamos al mundo. Ahora, de una manera doctrinal, esta hambre física que se daba en el tiempo de Ruth tipifica el hambre, pero el hambre espiritual que tenemos hoy en día de la palabra de Dios. La palabra de Dios se tipifica con el pan. El pan es un cuadro de la palabra de Dios. Amós 8:11 dice así: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Ahora mire, no hambre de pan, sino sed de agua, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esta profecía de los últimos tiempos habla de hambre, pero no de pan, sino de oír la palabra de Dios. Primera de Samuel 3:1 nos habla también de un tiempo similar cuando él estaba ministrando. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ese es el resultado de alejarnos de Dios. Dios deja de alimentar a su pueblo. Dios deja de dar su palabra a la gente. Hay un hambre espiritual. Y yo quiero decirte, iglesia, a ti que estás viendo este mensaje, hoy son tiempos de gran hambre espiritual. Necesitamos predicar y decirle a la gente, y recordando nosotros mismos, que el alejarnos de Dios trae como consecuencia el hambre a
nuestra vida, el hambre de las palabras de Dios. Estamos viviendo tiempos en que ya la palabra de Dios no se predica como debe de ser. Los hombres han empezado a enseñar sus opiniones, no palabra de Dios. Los hombres se amontonan a otras personas para que les hablen sus opiniones, pero no la palabra de Dios. Es importante que esto regrese, que nosotros regresemos a predicar no nuestras opiniones, sino la palabra de Dios. Las redes sociales están llenas de gente, de gurús, de maestros, de gente que quiere enseñarnos cómo vivir mejor, pero en ninguno de ellos se encuentra la respuesta ni la verdad. Aún en muchas iglesias, la palabra de Dios es solamente opiniones de hombres. Y cuando tú quitas la palabra de Dios, entonces lo que tienes es oscuridad. Salmo 119, el 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas, pero esta era la situación. Había hambre en la tierra, no había palabra de Jehová para la gente. Luego también nos da el lugar, este gobierno de oscuridad nos da el lugar hacia donde estas personas emigraron de Belén. El versículo 1 y 2 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Tú tienes que saber cuál es el origen de Moab. El pueblo de Moab es el producto, o fue el producto, de una relación incestuosa entre Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra, ahí en Génesis, y su hija mayor. Ahí en Génesis 19 se menciona esto, que Lot tuvo relaciones sexuales con su hija mayor, y de ahí salió el pueblo de Moab. Los amonitas, que es el otro pueblo enemigo de Israel, provinieron de una relación incestuosa con la hija menor. Así que Lot se acostó con sus 2 hijas, y de ahí nacieron estos 2 pueblos que siempre fueron un tormento para Israel: Moab y Amón, y los de Amón. Ahora, los de Moab eran un pueblo sumamente perverso sexualmente. Adoraban al dios Chemos, quien además se le hacían sacrificios humanos también. O sea, era horrible la idolatría que tenían los moabitas. De hecho, Moab, para nuestros días, representa al mundo perdido y pagano, idólatra, el mundo que ofrece pan, sustento y provisión, pero a cambio de la depravación, a cambio de la degeneración, a cambio de que tú quedes devastado. Eso es lo que el mundo ofrece. Si ustedes recuerdan, este es el mismo caso del hijo pródigo. El hijo pródigo dejó su casa, la casa de su padre, y se fue a una provincia lejana, el mundo, ¿verdad? El mundo. Y allá dice la Biblia que vivió perdidamente, hasta el punto de que cuando perdió todo, empezó a trabajar cuidando cerdos, y veía que los cerdos comían algo y él quería comer la comida de los puercos. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros somos gobernados por este gobierno de tinieblas, de oscuridad, nos alimentamos de las peores cosas a veces y creemos que eso es vida. Como vamos a ver en el texto de hoy, muchos, aún creyentes, escogen vivir bajo el gobierno de oscuridad que ofrece este mundo y eligen servir a nuestro enemigo, a nuestro adversario, el diablo. Nos tenemos que dar cuenta de nuestro camino. Proverbios 14:12 nos habla, nos advierte que tenemos que analizar el camino por el cual andamos. Dice: hay camino, Proverbios 14:12,
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos evaluar. Tú necesitas evaluar si andas caminando bajo un gobierno de oscuridad, en los que vas a encontrarte tiempos difíciles de hambre y de perversión y de cosas feas, ¿verdad? Que son las que moran en este gobierno de oscuridad. Pero por el otro lado existe un gobierno de luz, y es el que te quiero hablar esta mañana. El versículo 1 y 2 nos dice que Elimelech, que aunque fueron a morar a Moab, el versículo 2 dice que Elimelech y que Noemí, su mujer, eran efrateos de Belén de Judá. Eran efrateos de Belén de Judá. Si tú divides o tomas las palabras de estos nombres, Efrata significa campos del bosque, Belén, casa de pan, y Judá, alabanza. Ahora, si tú juntas estos significados, lo que nos da es un conjunto de personas, árboles, que se reúnen en un bosque, una casa, para comer la palabra de Dios y alabarle. Este es un buen cuadro de la iglesia local. La iglesia local es la única institución establecida por Dios en esta era para representar la presencia de Dios y la persona de Jesús. Tú necesitas saber que Dios usa a la iglesia local para representar ese gobierno de luz de parte de Dios para nosotros. Te voy a dar unos ejemplos. Primera de Timoteo 3:15. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ojo, columna y baluarte de la verdad. También Efesios 1:20 al 23 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, Jesús entronizado, Jesús en el poder, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Otra vez, la iglesia forma parte del plan central de Dios en su gobierno universal. El capítulo 3, versículo 20 al 21 nos dice lo mismo. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tú necesitas entender que la iglesia juega un papel muy importante en establecer el reino de Dios en la tierra y aún predicar de ese reino aún a las potestades celestiales. Dios ha dado algo tremendo a la iglesia y necesitas entender que tú necesitas ser parte de ella para conectarte con ese reino, para conectarte con Jesús. Juan, el Evangelio de Juan 15, el versículo 5 dice: yo soy la vid. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque, escucha, separados de mí, nada podéis hacer. El versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo tiene que ver con permanecer en su palabra y permanecer en su iglesia. Elimelech y Noemí eran efrateos de Belén de Judá. Ellos debieron haber permanecido. Como lo ves,
más adelante. Como lo vemos en estos textos, ellos se movieron de ese lugar. No debemos movernos del lugar donde Dios nos ha establecido para permanecer en Él. Pero también ese gobierno de luz que tiene como punto central a la iglesia, tiene como punto central también ese gobierno de luz a los cristianos. Elimelec y Noemí, el versículo 2, dice que eran efrateos, ¿verdad? De Belén de Judá. ¿Sabes que el nombre de Elimelec significa mi Dios es rey? Mi Dios es rey, eso significa Elimelec. Mientras que Noemí significa placentera. Y aquí tenemos un buen cuadro. Mientras que teníamos un buen cuadro de la iglesia en el punto anterior, aquí tenemos un buen cuadro de cristianos, de buenos cristianos. Al menos en este momento, por sus nombres podemos ver cristianos llenos de gozo, de fe, que creen, siguen y sirven a Jesús. Él es el Rey de Reyes. Y en este momento Elimelec y Noemí representan esto. Fuimos salvados para andar en luz, no para andar en tinieblas. Como creyentes, nuestra vida debe de permanecer en la luz como un estilo de vida. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir este versículo? Que si yo digo que soy un creyente, yo debo de andar como un creyente, no en el gobierno de tinieblas, o no bajo el gobierno de oscuridad, sino bajo el gobierno de la luz. Debo andar en luz. Y aquí entonces tenemos los dos gobiernos. Tenemos un gobierno de oscuridad donde hay hambre, perversión, muerte, donde hay cosas feas, donde hay rebeldía, anarquía. Y tenemos por el otro lado el gobierno de luz, donde hay armonía, donde Dios gobierna, donde la iglesia y los creyentes son esa luz al mundo, y Dios nos ha puesto ahí para que andemos en esa luz. Ahora, como dije al principio, tú necesitas decidir en qué, o más bien dicho, necesitas reconocer bajo qué gobierno estás viviendo. Y no importa si eres un creyente, porque muchos creyentes que viven no bajo el gobierno de luz, sino bajo el gobierno de oscuridad. Así que necesitas entender que esto va a determinar tu destino. Esto va a determinar tu estado y va a determinar tu destino, dependiendo bajo qué gobierno tú estás viviendo. Así que hay un tiempo para decidir en este momento. Hay un tiempo de tomar decisiones. Las decisiones son la clave. El versículo 1 dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, y hubo grande hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Cada destino empieza con una pequeña decisión. Elimelec y Noemí tomaron la decisión de cambiar su destino e ir a Moab. Cambiaron de dirección. Ahora tú necesitas saber que para poder tú cambiar tu destino, necesitas dejar de tomar decisiones basadas en tu manera de pensar, en tu sabiduría, y empezar a tomar decisiones basadas en la sabiduría de Dios. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. La pregunta esta mañana para ti es: ¿vas a seguir confiando en tus razonamientos o vas a confiar en los razonamientos de Dios? ¿En quién vas a confiar? Yo creo que hasta este momento tú ya te diste cuenta que tus decisiones no han sido las mejores y te tienen quizás hundido en la oscuridad. Deuteronomio 30, 19 al 20 nos dice cuáles son las decisiones que hay que tomar, o más bien una de ellas, dos.
Dice ahí en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra, está hablando Dios, llamo por testigos, hoy contra vosotros, a los hijos de Israel, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Note aquí las dos opciones, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y mire que Dios nos dice que debemos escoger. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Mira, hay solo una decisión que tú tienes que tomar todos los días. Si vas a seguir a Dios, que es la vida y es el bien, o vas a seguir a tu yo, que significa muerte y significa mal. Todos los días tú necesitas decidir a quién vas a seguir. Pero Dios te dice, sígueme a mí. Si me sigues a mí tendrás vida y tendrás bien. ¿Qué estoy tratando de decirte? Que tu vida es el resultado de tus decisiones. Tus pequeñas decisiones diarias hacen la suma de tu vida entera. Ahora, lamentablemente, Jeremías 32:33 nos dice que normalmente tomamos la decisión incorrecta. Jeremías 32:33 dice, y me volvieron la cerviz. ¿Qué ha hecho la humanidad? Que han hecho muchos a lo largo de la historia, dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro, le dieron la espalda a Dios. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Lamentablemente, esta es la realidad de muchos de nosotros. Hay muchas ironías en este libro. Primera, no hay pan en la casa de pan. Segundo, Elimelech, que es la cabeza de esta familia, tiene que decidir entre quedarse en Belén donde hay hambre o mudarse a Moab con toda su familia donde no hay hambre. Ahora, ¿cuál es el problema en esta decisión? Que en vez de buscar a Dios y la razón por la cual hay hambre y aprender la lección espiritual para corregir o cambiar su vida, él solo se está fijando en las circunstancias y toma la decisión basado en la economía. Es el mismo error que nosotros cometemos también hoy en día. En lugar de buscar a Dios, tomamos decisiones en base de lo que es mejor para nuestra economía, nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestra seguridad, nuestra educación, y no tomamos en cuenta lo que es mejor para nuestra salud espiritual o nuestra relación con Dios. Muchas veces destruimos lo que Dios está construyendo en nuestra vida por una mala decisión basada solo en las circunstancias. Yo quiero hablarle aquí a los varones, a los jefes de familia, así como Elimelech. Sé que en este tiempo, y pues siempre, no solo en este tiempo, pero siempre, sentimos el deber de proveer y poner comida sobre la mesa ahí en nuestras familias. Y sé que hoy la presión es mucha, con todas las cosas que están pasando, la inestabilidad, las cuestiones políticas, la pandemia, etcétera. Pero yo quiero decirte que ¿por qué no consultas a Dios en este tiempo? No tomes decisiones en base a las circunstancias. No tomes este trabajo o dejes aquel o te mudes de una ciudad a otra sin consultar a Dios. Recuerda, tus decisiones son las que hacen tu vida. Las decisiones diarias son las que nos llevan al destino a donde queremos ir. Segunda de Samuel 21:1 dice que hubo hambre en los días de David. Mira la actitud de David. Por 3 años consecutivos hubo hambre en los tiempos de David. ¿Y David qué hizo? No cambió de trabajo, no se fue a otro lugar, no empezó a hacer locuras. David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Deja que Dios sea tu guía, aférrate a Él,
Elígelo a Él, apégate a Él, síguele. No dejes que sean las circunstancias las que dicten tus decisiones. Toma en cuenta a Dios. No le des la espalda. En este tiempo que estamos viviendo, esto se vuelve crítico. Ahora, recuerda, nuestras decisiones son las que importan aquí, pero tienes que elegir bien, no elijas mal. El versículo 1 y 2, otra vez dice ahí que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y él y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y dice que se quedaron ahí. Quiero decirte que al principio parecía una buena decisión. Él se había mudado donde había comida, todo iba bien. Pero lo que tú tienes que entender es que Elimelec, y es lo que hacemos mucho también nosotros, puso en riesgo a su familia, porque la alejó del pueblo de Dios por algo material, por algo económico, los alejó del pueblo de Dios y los llevó al mundo pagano y perdido, todo por algo temporal como la comida. La otra ironía que encontramos aquí es que Elimelec significa mi Dios es rey. Elimelec debió confiar en Dios como su protector y proveedor, pero en lugar de eso huye como un cobarde por causa de su incredulidad. Dice aquí la cosa está mal, y aunque es la casa de pan, no me voy a quedar aquí, vámonos a Moab. Quizás Elimelec, en lugar de llamarse mi Dios es rey, debió llamarse mi panza es rey, o mi trabajo es rey, o mi familia es rey. Y eso es lo que pasa cuando nosotros decidimos mal. Este es un ejemplo negativo. Elimelec es el ejemplo negativo de poner lo material antes que lo espiritual, de poner a nuestra propia familia física antes de poner la familia de Dios. Y nos muestra que hay un costo que pagar cuando se toman estas malas decisiones. Quiero decirte que cuando decides dónde vivirás, estás decidiendo con quién se juntará tu esposa, con quién te juntarás tú, con quién se van a relacionar tus hijos, quiénes van a influir sobre ellos y hasta con quién se van a casar. O sea, no es cualquier decisión. Elimelec le quitó toda amiga virtuosa o piadosa que amara a Dios a su esposa. Y en lugar de eso la llevó a donde solo había víboras, ¿verdad? Mujeres impías. Le quitó a sus hijos toda la opción de casarse con chicas que amaran a Dios y las llevó a donde había paganas. Removió a su familia por completo de toda la protección, el amor y la buena vida que Dios tenía para ellos. Como él, muchos hoy moran en los campos de Moab y se han quedado ahí. Muchos se han movido a Moab y aún moran ahí. Puede que asistas a la iglesia inclusive, pero tu corazón mora en el mundo. La pregunta esta mañana es: ¿dónde está morando tu corazón? ¿En qué meditas día y noche? ¿Es la palabra de Dios tu meditación o tú estás pensando en las cosas del mundo? Salmos 1:1-3 nos dice cuál es la clave de la prosperidad. Fíjate bien, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ojo, no en las cosas físicas, sino en las cosas espirituales. Y en su ley medita de día y de noche. Y mira el resultado: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y me encanta esto, dice: y todo lo que hace prosperará. Elige a Jesús, elige la palabra de Dios, mora en Belén, en la casa de pan, elige estar en la iglesia.
gobernado por el gobierno de luz de Jesús. Elige andar en luz, decide bien. Ahora, nuestro fruto siempre nos va a delatar. Yo sé que a veces somos muy buenos para aparentar que todo está bien, pero al final del día, nuestro fruto, nuestras actitudes, nuestras decisiones y aún nuestros hijos, para los que somos padres, van a revelar dónde verdaderamente estamos morando. Antes de ver las consecuencias de todo esto, quiero señalar que no se levantaron Elimelec y Noemí un día y dijeron: vámonos a Moab, ya no voy a tener a Dios como mi rey ni al Espíritu Santo como mi gozo. Los nombres de Elimelec y Noemí nos indican que ellos fueron unos buenos cristianos por un tiempo, que anduvieron bien con el Señor, pero en algún momento ellos decidieron alejarse, pero en sus corazones. Primero, el alejamiento de Dios empieza en el corazón. Antes de salir de Belén y mudarse a Moab, Elimelec y Noemí ya habían tomado la decisión de alejarse de Dios, pero en sus corazones. ¿Por qué? Porque sus frutos lo demuestran. Primeramente, tenían unos hijos llamados Malón y Kelión. Esto significa enfermo y muriendo o moribundo. Wow, imagínate. Conozcan a mis hijos, sífilis y cáncer. ¿Verdad? Imagínate, el nombre de sus hijos ya hablaban de que algo no estaba bien. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús, y nuestro fruto nos delata. Podemos decir que amamos a Dios, pero nuestras decisiones, nuestras obras, nuestra actitud y nuestros hijos exhiben la verdad. Delatan exactamente dónde está nuestro corazón. Y muchos, antes de salir de la iglesia, toman la decisión de no llegar, de no participar, de no leer, de no orar, de no ofrendar, de no sonreír, de no saludar, de no cantar. Tus decisiones reflejan tu corazón que ya está en el mundo y solo es cuestión de tiempo. Tú necesitas evaluarte, examinarte esta mañana. ¿Cómo anda tu fruto? Porque solo es cuestión de tiempo. Ahora, por si no fuera poco, nuestras decisiones, buenas o malas, nos van a traer consecuencias. Y vamos a sufrir esas consecuencias cuando no sean buenas nuestras decisiones. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Para ponerlo en un solo punto. Tenemos que aceptar, el objetivo de este mensaje es que tenemos que aceptar que estamos en este estado actual por las decisiones que tomamos. Tú estás en este estado, el que no quieres estar, un estado malo, un estado horrible quizás, por las decisiones que tú has tomado. Pero Dios quiere cambiar eso y por eso estamos predicando esto hoy. Cuando tú omites tomar a Dios en cuenta en tus decisiones, no puedes culparlo a Él por los resultados. Tú podrás decir: es que Dios nada tiene que ver. Tú tomaste la decisión ignorándolo a Él. Mira, vamos a ver el ejemplo de Elimelec y Noemí. Ellos se fueron de Belén para no morir de hambre. Y resulta que en el versículo 3, Elimelec muere. O sea, qué fracaso. Él se fue para no morirse de hambre y allá terminó muriéndose de otra cosa. Murió. En el versículo 4 te vas a dar cuenta que sus hijos se casan con moabitas. Qué tremendo es esto. Qué feo es vivir con personas que no quieren adorar a Dios, que no quieren obedecer a Dios, que practican cosas raras y feas, y sus pláticas no son enfocadas en Dios, sino en el mundo. Noemí, seguramente la mamá, vivía gran desilusión porque sus hijos se habían casado con unas paganas. Ahora, quiero recordarte a ti que estás mirando este video, que como creyentes Dios nos prohíbe entrar en un yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque tu carácter se corrompe y tu luz se apaga. 1 Corintios 15:33 dice lo siguiente: no erréis,
las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y 2 Corintios 6:14 también nos da esta advertencia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La única razón para juntarte, tener una relación con los inconversos, es para compartirles el Evangelio y para influirlos para bien, para que se acerquen a Dios. Jamás puedes tener esa intimidad, inclusive aunque son familia. No hay, es como el agua y el aceite, no puede haber una comunión íntima. Ahora, no estoy diciendo que no debes amar a tu familia, no debes amar a tus amigos. Dios dice que los debemos amar, pero eso es muy diferente a entrar en una relación íntima cuando somos como la luz y las tinieblas. Es como este cuadro. El matrimonio es un cuadro de la iglesia y Cristo. Eso es lo que tipifica el matrimonio. Entonces, cuando nos unimos en yugo desigual, es un cuadro de Jesús con la gran ramera del Apocalipsis. O bien la iglesia teniendo una relación con el anticristo, para que tú lo puedas entender, ¿verdad? Así es como Dios lo ve. En el versículo 4, los hijos de Noemí estuvieron casados 10 años con estas mujeres paganas y no tuvieron hijos. Ahora, no quiere decir que si no tienes hijos necesariamente hay un juicio ahí de Dios, pero ¿acaso no sería parte de la disciplina de Dios que ellos no pudieron tener hijos? Tal vez, quizás. En el versículo 5 dice que también ahora sus hijos mueren. Muere el esposo, ahora mueren los hijos y no hay herederos. La pregunta es: ¿de qué les sirvió tomar la decisión de salir de Belén para ir a morir a Moab? ¿De qué les sirvió? Todo se ha ido de mal en peor, todo se ha ido empeorando. Imagínate para Noemí enterrar a sus hijos. Eso no es lo natural. Y enterrar a tu pareja de manera prematura. Qué horrible. Todo esto le sucede a Noemí en Moab y no tiene una iglesia para consolarla. Está sola, no tiene dinero, no tiene ahora esposo, no tiene hijos, no tiene familia. El cuadro total de devastación, desolación y desesperación. Ahora, reacciona. Tú dices: pues pobre Noemí. No, reacciona, porque es así como tú vas a terminar si te alejas de Dios. Sé que suena duro. Muchas veces hay gente que me dice: pastor, pero ¿cómo usted puede decirme esto? Yo te digo, me dicen: usted me echa la maldición, usted me echa la sal. Le digo: no tengo que hacer eso, simplemente que tus decisiones te van a llevar a algo así, cuando estas decisiones son malas. No tienes que irte de la iglesia, solamente tienes que alejar de Dios tu corazón y las cosas van a empezar a empeorar. Todo empieza con dejar de practicar lo que Dios te pide diariamente. No tienes que irte de la iglesia, como dije, hay muchos que están en la iglesia, pero que su corazón ya está en el mundo, ya está en Moab. Así que decídete, por favor, acércate a Dios. Métete en su palabra, confía en Él, no faltes a la iglesia, ahora que estamos en línea, checa los videos, no dejes de verlos y sigue adelante con tu preparación. Tú sabes que estamos por abrir cursos, algunos ya los están tomando, pero sigue adelante. Juan 16:33 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús dice: si les digo esto es para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con Jesús, aunque estemos en aflicción y sufrimiento, tenemos paz y tenemos la victoria sobre ese sufrimiento. Elige a Jesús esta mañana. No te promete miel sobre hojuelas, pero sí te promete estar ahí. También elige poner la palabra de Dios como el fundamento de tu vida. Mateo 7, 24 al 25.
Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mira el fundamento. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Decide poner tu vida sobre el fundamento de la palabra de Dios, sobre la roca, y esa roca es Jesús. Construye tu vida familiar, construye tu vida espiritual, construye cualquier área de tu vida sobre un fundamento sólido, que cuando vengan las olas, cuando venga la corriente y los fuertes vientos, no se va a mover y tú vas a sobrevivir. Quiero terminar diciendo esto. Es mejor morir fieles a Dios en el lugar que Dios quiere, que huir y tratar de sobrevivir lejos de Dios. Voy a repetirlo, es mejor morir pero fieles a Dios en el lugar que Él te quiere tener y no dejar ese lugar e irte a otro y allá vivir alejado de Dios aunque te vaya bien, porque de todos modos te vas a morir, como dice, como estuvimos viendo, Elimelech de todos modos se murió, sus hijos se murieron, todo se hizo un desastre y ahora es un cochambre. No dejes a Dios, no te alejes de Él. Me encanta la honestidad brutal de la Biblia. Habla tanto de la belleza como de la tragedia, con toda apertura. Y ahora la pregunta es, ¿cómo va a responder Noemí a todo esto que le ha pasado? Bueno, la próxima semana, en el siguiente mensaje, vamos a verlo. Lo que sí te voy a decir para animarte es que en el versículo 6, por primera vez, Dios se menciona en el libro. Y tú vas a ver que cuando Dios entra en el cuadro, todo cambia. Todo empieza a mejorar y la historia cambia de manera drástica. Como también puede cambiar tu vida de manera drástica si tú decides incluir a Dios en ella. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero Jesús ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Vida eterna. Pero solo tienes que nacer por la palabra de verdad. Recíbele esta mañana. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tú puedes no solo creer, sino puedes recibirle en tu corazón y dejar que Jesús haga un cambio drástico en tu vida para bien. Apocalipsis 3:20 es la invitación. Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando esta mañana a la puerta de tu corazón. Él quiere cambiar tu vida. Y como dijimos, una pequeña decisión, una pequeña gran decisión puede cambiar tu vida para siempre esta mañana. Recibe a Jesús en tu vida, no le des la espalda. Creyentes, 3 Juan 1:2-4 nos dice lo que Dios desea para nosotros. Él desea que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que prospere tu alma. Pues dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo, y es como si Dios estuviera hablando, aunque está escribiendo el apóstol Juan, Dios dice, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres que Dios sonría cuando ve tu vida? Tienes que incluir a Dios en tu andar diario. Tienes que andar en luz, andar en la verdad. Elige a Jesús. Permanece, mora en la iglesia, que es la casa de pan. No te vayas de la casa de pan a vivir en Moab. Y permanece en la palabra de Dios, en tu discipulado, en tu crecimiento espiritual. ¿Te has alejado de Dios? Te pregunto hoy.
No físicamente quizás, pero en tu mente y en tu corazón estás viviendo alejado de Dios. Te has enfriado en tu relación con Él, has dejado tu discipulado, has dejado de crecer en la palabra. Acepta hoy tu estado. Acepta que tu condición y lo que has vivido en los últimos tiempos ha sido el resultado de una mala decisión, que es haberse alejado de Dios. Pide perdón hoy. Decide cambiar. Acércate a Jesús. Vamos a orar en este momento.